Perfecto. Bueno, pues bienvenidos a la primera clase sobre el texto de Ana Rioja que se titula Einstein, el ideal de una ciencia sin sujeto. Es un texto no solamente largo, sino que además tiene muchos temas complejos que nos dan no, perdón, es que me estaban preguntando por el chat si mientras yo expongo pueden ir anotando sus dudas en el chat. Sí, claro que sí. Por si se les olvidan o lo que sea, ya que yo termine la presentación, discutimos todos juntos y veo el chat y demás. Bueno, como les decía, es un texto largo y es un texto complejo que aborda pues varias dimensiones de la discusión entre Einstein y la Escuela de Copenhague en torno a la mecánica cuántica. Y más allá de los temas técnicos de ciencia que pueda haber, pues también a nivel filosófico tiene su complejidad. Entonces, por esa razón, le dedico 2 semanas a la explicación de este texto y vamos a pasar a la primera parte, que es pues conocer a nuestra autora, la doctora Ana María Rioja Nieto. Es profesora de la Universidad Complutense de Madrid y sus principales líneas de investigación son la filosofía de la naturaleza, filosofía de la física e historia de la ciencia. Tiene 3 libros de texto que se utilizan en la licenciatura de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, pues que son estas que estoy mostrando en la diapositiva. Son Teorías del Universo, volumen 1, 2 y 3, en coautoría con el doctor Javier Ordóñez. Y como pueden ver, en el primer volumen va de los pitagóricos hasta Galileo, en el segundo de Galileo a Newton, y en el tercero de Newton hasta el satélite Hubble. Este último es del año 2006. Después tiene un libro del 2007 que se llama Galileo en el infierno, un diálogo con Feyerabend. Del 2006 tiene una que se llama Exposición del Sistema del Mundo de Pierre-Simon Laplace. Del 2009 El movimiento en George Berkeley. Del 91, que ese es mucho más viejo, tiene un libro que se llama El Mundo o Tratado de la Luz. Y ahora, déjenme ver, antes de entrar propiamente al texto del día de hoy, les voy a leer algunos artículos porque nos contextualiza, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo que hace esta doctora y cuáles son sus líneas de especialización? Les leo los títulos de los artículos. Del cielo a la tierra, astronomía de los siglos XVII y XVIII. Tiempo y determinismo, de Bergson a Prigogine. Biología, cosmología y filosofía en Bergson. Los orígenes del principio de indeterminación. Orden implicado versus orden cartesiano, cuando el orden implicado es el de David Bohm, que es el de un cuántico, que propone que el universo está organizado armónicamente a todos sus niveles, y bueno, esto lo contrasta con las ideas cartesianas, ¿verdad? Con el orden cartesiano. También tiene un artículo que se llama Kant y la verdadera evaluación de las fuerzas vivas, y otro que se llama Kant y el espacio imaginado, la teoría kantiana del éter. En uno de los semestres que yo di clase, pues expuse este texto con el grupo, pero estábamos todos muy confundidos porque es un texto póstumo que publican de Kant, en el que pues contradice la idea de las intuiciones puras del espacio y del tiempo, y es muy complicado, y todos llegamos a la conclusión de que si Kant había decidido no publicarlo, pues era porque no estaba tan seguro de ese texto, o tan orgulloso, ¿no?, de ese texto. Entonces, bueno, yo les cuento para que sepan que nuestra autora es conocedora de Kant hasta unas profundidades desconocidas, pero que a mí en lo particular esos artículos sobre Kant pues me parecía que confundían más de lo que aclaraban, y ya por eso lo saqué del temario.
Y bueno, otro artículo que tiene sobre Leibniz y sobre la mecánica celeste. Ahora sí pasemos a presentar el texto, el artículo que propongo para el temario de este semestre, que es Einstein, ideal de una ciencia sin sujeto. Y cabe preguntarnos si realmente ese es el ideal de Einstein. Yo pienso que el título del artículo sería más adecuado si tuviera signos de interrogación, o sea, si fuera Einstein, el ideal de una ciencia sin sujeto, porque lo que va a hacer realmente aquí la autora es, desde la segunda página, pues decirnos que hay fundadas razones para poner en duda que el gran defensor de la interpretación realista de la mecánica cuántica, es decir, Einstein, aspirara a este ideal de ciencia sin sujeto, ¿no? Pues bueno, esta es una observación sobre el título. Siempre merece la pena dedicarle un par de minutos a pensar por qué los autores le pusieron el título que le pusieron a su artículo. Y yo aquí pues pienso eso, que estaría mejor con signos de interrogación. Como introducción y contexto a este artículo, pues me gustaría platicarles un poco sobre la polémica que existió entre Einstein y Bohr como principales protagonistas del debate, aunque sabemos que del lado de Bohr estaban también Heisenberg y a veces Schrödinger, sobre todo Bohr y Heisenberg como defensores de la que se conoce como la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Lo que pasó con Schrödinger es que a veces se sentía convencido por Bohr, a veces se sentía convencido por Einstein y digamos que cambiaba de equipo constantemente. Y el famoso experimento mental del gato de Schrödinger es para cuestionar a Bohr y a Heisenberg, o sea que en ese momento estaba como pues dudoso de que se pudiera interpretar la mecánica cuántica como lo hacían Bohr y compañía. Pero bueno, él tuvo muchas dudas. Los que no tenían dudas tienen muy clara su posición y la sostienen a lo largo de las décadas. Son los dos protagonistas del debate que tenemos aquí en la diapositiva, Albert Einstein y Niels Bohr. Los puse a propósito, digamos, reproduciendo la línea que hemos venido trabajando en las clases anteriores respecto a las posturas realistas y las antirrealistas respecto a la ciencia. Del lado izquierdo tenemos a Albert Einstein defendiendo que la ciencia debe hablar de la realidad, de un mundo que existe, independientemente de quién lo observe, y que se debe construir un conocimiento objetivo, de preferencia no estadístico ni probabilístico, sino determinista y certero. Para Einstein debe haber un conocimiento que no dependa de nosotros y por eso nos dice Ana Rioja que es común, o sea, de aquí pues está justificado, digamos, que se crea que Einstein buscaba una ciencia sin sujeto, porque cuando hablamos de objetividad, hablamos de la ausencia de un sujeto, un punto de vista parcial. Entonces, de aquí viene el chisme, el rumor, la adjudicación a Albert Einstein de que quiera una ciencia sin sujeto. Y pues si uno hace una búsqueda de citas de Albert Einstein en donde hable de el mundo real y de la objetividad de la ciencia, pues podría escribirse incluso un buen artículo justificando con muchas citas de Einstein que él busca esta ciencia sin sujeto. En oposición tenemos a Niels Bohr, que hace hincapié en que el observador influye en la descripción de los objetos cuánticos. Esto me gustaría pues explicárselos con un ejemplo muy simple en el que nos vamos a imaginar qué significa observar, qué significa ver en la ciencia. Como ustedes saben, cuando
nosotros observamos un objeto macroscópico como la mesa que tenemos enfrente, pues lo que sucede es que le cae luz a ese objeto y la luz rebota y llega a nuestros ojos y esos ojos transmiten información al cerebro y nosotros interpretamos que hay un objeto que se llama mesa, ¿no? Pero resulta que el hecho de que la luz rebote en esa mesa no es otra cosa que un montón de fotones que son del mismo tamaño que los objetos cuánticos. Entonces, cuando queremos, entre comillas, observar un objeto cuántico, lo que va a pasar es que los fotones le van a pegar a los electrones o a los átomos y los van a mover. O sea, son como balas que impactan a los objetos que estábamos tratando de observar y necesariamente los van a mover. Entonces ya no los vamos a ver, ¿no?, como estaban antes de que nosotros interactuáramos con ellos. Este es como el problema al que se enfrentan los primeros mecánicos cuánticos cuando quieren observar partículas tan pequeñas como las partículas de luz, que son los fotones. Entonces, pues eso es justamente lo que dicen Bohr y Heisenberg. Dicen, no hay manera de observar los objetos cuánticos sin que nosotros al medirlos o al aventarles un láser o al querer medir su velocidad, afectemos el estado en el que estaban. Y por eso nos dice Bohr y Heisenberg que pues, el observador va a influir necesariamente en la descripción de los objetos cuánticos. Ante esta imposibilidad de observar las partículas subatómicas sin alterarlas, Niels Bohr va adoptando una postura que se conoce como instrumentalismo, en el cual va a decir que es más sencillo como no hacer aseveraciones acerca de la existencia de esas partículas y simplemente trabajar con un formalismo, con unas matemáticas. Por eso pongo antes de este artículo, el artículo de Lombardi y Labarca, que ustedes ya leyeron, en donde vieron cómo los físicos están diciendo, no, pues olvídate de los orbitales cuánticos, lo que importa es que son las ecuaciones, con esas hacemos predicciones, podemos saber qué va a ocurrir más adelante, tenemos teorías poderosas, que son instrumentos de predicción. Con eso podemos construir CDs, nanotubos, máquinas y todo eso. Y la pregunta ontológica sobre qué existe o qué no existe, o si los orbitales o si los electrones son verdaderos o no son verdaderos, todo eso mejor nos lo vamos a ahorrar. No vamos a entrar en eso. Si se fijan, es una postura también bastante positivista en el sentido carnapiano, para los que ya tomaron el curso de quinto, de no querer meterse en problemas, de preguntarse cuestiones metafísicas y dicen, eso no nos va a interesar, que de eso se ocupen los filósofos, nosotros somos físicos y no sabemos si existen o no existen estas cosas. Entonces, por eso se contrasta la postura de Einstein con la de Bohr, porque Einstein dice, a ver, no, espérate, claro que existen esas cosas, existen los átomos y existen partículas con carga negativa y todo eso existe aunque toda la humanidad desaparezca. Si se fijan, Einstein tiene una postura muy de sentido común. Y Bohr tiene una actitud más como de abrazar una nueva incertidumbre, de abrazar una nueva manera de hacer ciencia y de no hacerse preguntas filosóficas, ¿sale? Entonces eso es un poquito como para contextualizar qué está ocurriendo entre estos dos autores. Ahora me gustaría presentarles este experimento de la mecánica cuántica que se llama, bueno, que es para medir la carga de, no es la carga, es el spin. Es si está girando hacia la derecha o hacia la izquierda una partícula cuántica y nos la vamos a imaginar como un pequeño planetita que está teniendo un movimiento de rotación. Esto pues puede ocurrir
hacia la derecha o hacia la izquierda, y con este aparato que tenemos aquí, que se llama Stern-Gerlach, pues se puede conocer el spin de la partícula. Lo que hace este horno es lanzar aquí como un haz de partículas, y al pasar por estos imanes, si la partícula estaba girando hacia la derecha, se va a desviar hacia arriba, y si la partícula estaba girando hacia la izquierda, se va a desviar hacia abajo. ¿Sale? Entonces en esto consiste el experimento. Y la cuestión es que cuando ya vemos el resultado en la pantalla, podemos saber con toda seguridad que pues hubo tantas, haz de cuenta, vamos a decir, el 50% de las partículas estaban girando hacia la izquierda y el 50% hacia la derecha. Entonces tenemos estadísticas, pero no podemos saber una a una realmente qué sucedió, y mucho menos podemos saber qué ocurría antes de pasar por los imanes. Entonces aquí podemos también pensar en la discusión entre Einstein y Bohr en términos de este aparato de medición. Lo que dice Einstein es: las partículas están girando para un lado o para el otro. El hecho de que nosotros no sepamos qué ocurría antes de que pasaran por los imanes es que somos ignorantes y no tenemos manera de saberlo. Pero no quiere decir que no tuvieran un estado definido. Y lo que dicen Bohr y Heisenberg es: a mí ya no me importa lo que pasó antes de los imanes. Yo solo puedo saber qué pasa de los imanes para adelante, de la medición a momentos posteriores. Y entonces yo voy a decir, nos dicen Bohr y Heisenberg, que el estado de estas partículas es 50% probabilidad hacia arriba, 50% probabilidad hacia abajo, y a toda esta, digamos, al haz combinado que está antes de los imanes, dicen que su estado es un estado superpuesto que es mitad hacia arriba, mitad hacia abajo. Y ahí es cuando Schrödinger dijo así como de: oigan, no inventen, pues es como si estuvieran diciendo que un gato está vivo y está muerto, y no puede ser que lo esté al mismo tiempo. Y ya, de ahí viene el experimento mental de Schrödinger, de tratar de decirles a Bohr y a Heisenberg que una cosa es estar hablando de probabilidades y otra cosa es afirmar que está pasando al mismo tiempo y que pues no tiene sentido. Y para Bohr y para Heisenberg sí tiene sentido decir que los gatos son macroscópicos y que por eso no podemos saber, o sea, sabemos que no pueden estar vivos y muertos al mismo tiempo, pero que las partículas microscópicas sí pueden estar como en una especie de superposición de mitad una cosa, mitad otra. Esta es la tesis de la superposición de Bohr y de Heisenberg. Espero no estar siendo aquí muy confusa, más bien lo que quiero que quede claro es que para Einstein los objetos tienen cualidades definidas, están en un lugar, tienen una velocidad, y que nosotros lo sepamos o no lo sepamos es nuestra bronca, ¿sale? Y Bohr y Einstein dicen: no, ¿sabes qué? Hay cosas que no vamos a poder saber. Digo, Bohr y Heisenberg. Heisenberg dice: tenemos incertidumbre y la tenemos que abrazar, y cuando conozcamos la posición no vamos a conocer la velocidad, y así nos vamos a quedar muy cómodos con una descripción parcial de las propiedades de los objetos. ¿Sale? Muy bien. Ah, miren, esta es otra imagen del mismo aparato. Están aquí las partículas, esta flechita nos dice hacia dónde están girando, y al pasar por los imanes se dividen 50% hacia arriba, que son las que quedan alineadas con el magneto hacia arriba, y el 50% hacia abajo. Y ya la suma de estos dos resultados, pues es lo que para Bohr y Heisenberg es una descripción correcta de lo que está pasando. Einstein insiste en que la teoría cuántica está incompleta, que hay que mejorarla y que hay que modificarla para que no sea estadística. O una vez más. Lo que es muy interesante de esta figura, ¿sí la ven en movimiento correctamente? Lo que es muy interesante de esta figura es que si ven, se está pasando una partícula a la vez,
y como que se van dos especies de, pues no quiero decir fantasmitas, pero sí como que quedan como diluidos aquí, la mitad para arriba y la mitad para abajo. Y eso es porque, pues, Bohr y Einstein dicen, incluso de una partícula podemos decir que está medio arriba, medio abajo. Y eso es lo que Schrödinger se le hacía rarísimo. ¿Sale? Pero no es nada más que una descripción estadística de lo que ocurre. Aquí tenemos, para los que no lo conozcan, el experimento mental de Schrödinger, en donde tenemos un gato encerrado en una caja y adentro de esa caja hay un veneno que se abre, una botella de veneno que se abre cuando el spin se hacia arriba, cuando la partícula está girando hacia arriba, y no se abre la botella si está girando hacia abajo. Entonces, nos dice Schrödinger, según Bohr y Einstein, cuando abramos la caja, vamos a ver al gato vivo o al gato muerto, y en eso están de acuerdo. La discusión es qué ocurre cuando la caja está cerrada. Einstein dice, el gato ya está como tiene que estar, aunque no lo veamos. Y la escuela de Copenhague dice, está en un estado superpuesto entre estar vivo y estar muerto. ¿Vale? Como todos los experimentos mentales, o casi todos, lo que Schrödinger busca con esto es generar una situación que nos resulta choqueante, que nos resulta inaceptable y que nos invita a replantearnos cómo estamos entendiendo la mecánica cuántica. ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos a leer esta diapositiva. Una vez que vimos por qué Einstein quería una ciencia objetiva, veamos por qué Ana Rioja afirma que Einstein estaba consciente del papel del sujeto en la construcción de las teorías científicas. O sea, hasta aquí nos ha explicado la autora por qué comúnmente se piensa que Einstein quería una ciencia objetiva sin sujeto. Y ya, nos dice, bueno, pues eso está justificado por todo este embrollo que hubo entre Einstein y Bohr. Ahora vamos a leer a Einstein con un poco más de detalle y vamos a hacer matices y vamos a reconocer que Einstein no era tan inocente respecto a que el sujeto no juegue ningún papel cuando construye las teorías. Para demostrar que Einstein ya sabía que los sujetos sí juegan un papel en la construcción del conocimiento, se refiere a un modelo que se llama el modelo EHACE, que Einstein describe en una carta a un amigo suyo, y dice lo siguiente. La línea de abajo, esta línea horizontal, es la experiencia, por eso la primera letra del modelo es E, porque es E de experiencia. Y desde ahí vamos a partir. Y vamos a dar un brinco, que es J de jump en inglés. Vamos a dar un brinco para llegar a nuestros axiomas o nuestras teorías abstractas acerca de esa experiencia. Una vez que ya tenemos las teorías, hacemos predicciones que se van a contrastar con la experiencia otra vez y digamos que diseñamos experimentos y volvemos a bajar al nivel de la experiencia. Y aquí ya se completa el ciclo EJASE, por eso se llama EJASE. Entonces, así, ejemplo súper burdo, que además siempre me viene a la mente el movimiento de los planetas, pero porque pues, me parece que es muy claro. Tenemos todas las observaciones de Tycho Brahe, las utilizamos para generar unas leyes de Kepler o la ley universal de la gravitación, y con eso
podemos predecir cuándo va a haber un eclipse o cuándo van a estar alineados el Sol, Venus y Mercurio, por decirles algo, y hacemos las predicciones y volvemos a observar el cielo en el momento que nosotros hicimos la predicción y ya vemos si vamos bien o nos regresamos. Por eso es un ciclo que se puede repetir, porque si hay que hacer algún ajuste, entonces la experiencia nos vuelve a llevar a, digamos, mejorar nuestras teorías, nuestras leyes, y volvemos a bajar a la experimentación, así hasta que todas nuestras predicciones salgan preciosas. Bueno, como les comentaba, este dibujito hecho a mano en una carta de Einstein está pues en una carta que publica uno de los historiadores más conocedores, yo creo que el más conocedor del trabajo de Einstein, se llama Gerald Holton. Y pues Gerald Holton dedicó toda su vida a leer cualquier cosa que hubiera escrito Einstein, teorías, conversaciones, cartas, correspondencia, declaraciones acerca de cómo hacer amigos, lo que quieran. O sea, Holton es el experto. Y pues él justamente es el que nos escanea esa carta y nos permite ver que Einstein estaba consciente de que en este brinco J hay un papel importante del sujeto. Nosotros tenemos, dice Einstein en la carta, una experiencia sensorial y tenemos que hacer ciencia a partir de ella a través de un laberinto de impresiones sensorias, del cual además nunca podemos estar del todo seguros y que debemos tratar de asegurarnos de que no se trate de una alucinación. Entonces, déjenme ir un poquito más adelante. Aquí. El salto a la parte superior del esquema es el momento preciso en el que el científico debe usar su imaginación. Esto justo está en un libro que Holton decidió llamar La imaginación científica. Y el capítulo se llama El modelo de Einstein, la construcción de una teoría. Entonces, bueno, lo que está haciendo el autor pues es defender que los científicos hacen uso de la imaginación y Einstein pues lo menciona en esta carta. Entonces, lo que nos está queriendo decir Ana Rioja es que si bien Einstein quería modificar la teoría cuántica y estaba muy incómodo con la estadística y no va a estar de acuerdo para nada con lo que dice la Escuela de Copenhague, tampoco era absolutamente ingenuo respecto al papel de los científicos en el momento de construir sus teorías. Aquí en este brinco hay un sujeto que tiene ciertas preferencias, ciertos prejuicios o suposiciones acerca de cómo es el universo, acerca de si es determinista o indeterminista, si está formado por átomos o no. Y pensemos, por ejemplo, en Descartes, ¿no? Que tenía pues una noción acerca del pleno absoluto de materia y de si se puede dividir hasta el infinito o no. Bueno, todas estas aseveraciones acerca de cómo es la naturaleza juegan un papel cuando se escriben las teorías o las leyes. No sé si ustedes hayan tenido oportunidad, ya voy a dejarlos hablar porque ya vi que no se metió ningún intruso desagradable. Y me gustaría saber si ustedes conocen de Descartes la física, porque pues me imagino que en la licenciatura de filosofía pues ven el método cartesiano, y no sé si hojeando allí los libros de Descartes, alguno haya tenido de casualidad la oportunidad de leer lo que dice Descartes sobre la naturaleza, sobre la física. ¿Les suena? Por ahí veo unas cabecitas que dicen que no. No he tenido el placer. No, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué creen? Que está prácticamente la mitad de las leyes de Newton allí en los escritos de Descartes.
habla sobre los choques de los cuerpos grandes con los cuerpos pequeños, ¿no? Dice que si un cuerpo pequeño choca con uno grande, pues va a rebotar y va a llevar una velocidad mucho más grande de la que llevaba. Pero, o sea, como esta noción de Newton de que a una acción corresponde una reacción, que es proporcional a la magnitud de la masa y tal, pues todo eso ya como que se intuye en Descartes. Y también está la primerísima ley, que es muy importante, que es la de la inercia, de que los objetos se siguen moviendo en línea recta a menos que algo altere su trayectoria. Por eso Newton dice, yo estoy parado sobre hombres de gigantes, porque lo menos que podía hacer era reconocer pues que había leído varias cosas que le sirven para sus leyes. Bueno, yo quería poner el ejemplo de Descartes, porque pienso que es útil como para pensar en este diagramita en el que el hecho de que se conciba a la naturaleza formada por ciertas partículas y que interactúa con un vacío o con un pleno cartesiano, pues es lo que nos va a posibilitar escribir ciertas teorías o leyes y no otras, ¿vale? Y esto ocurre con Einstein y con Bohr. Hasta aquí llegaría mi exposición del primer día de este texto, y para la próxima clase vamos a ver estos dos conceptos de realidad que según Ana Rioja maneja Einstein, uno epistémico y otro más como religioso o de fe. Y para la próxima clase pues veríamos las 4 afirmaciones que hace nuestra autora respecto al apriorismo de Einstein, su credo epistemológico y cómo se concibe el objeto cuántico en Bohr y en Einstein. Eso es como lo que dejo pendiente para la próxima semana, y pues para esta me parece bien empezar con esta pregunta de si Einstein cree en una ciencia objetiva o si está consciente de que tiene que ser subjetiva, ¿vale? Entonces ahora sí, pues ya voy a detener la presentación y voy a pasar con ustedes, voy a parar la grabación de la clase y pues ya me cuentan si tuvieron oportunidad de empezar a leer el texto. Si tienen dudas de una vez, las vamos aclarando para que la próxima semana pues ya sea más fácil concluir lo que nos resta del texto. Y pues les cedo la palabra. ¿Ok? Y voy a compartir el pizarrón y voy a escribir aquí algunas definiciones de a priori. Me gustaría ponerlo con itálicas, pero como no se puede en el pizarrón, pues por lo menos así, con comillas. Para Aristóteles, a priori son los conocimientos asequibles mediante la pura razón, como las tautologías lógicas, en el que sostienen, por ejemplo, que A es idéntico a A, y eso lo podemos saber simplemente mediante la razón. Eso es lo a priori. Y lo a posteriori, en contraste, serían aquellos conocimientos obtenidos mediante la experiencia o verdades empíricas. Ya sé, mejor vamos a poner de este lado lo a priori y del otro lo a posteriori. De otro color. Ay. Estas son verdades empíricas mediante la experiencia. Y según Aristóteles, lo a posteriori va del efecto a la causa.
Mientras que lo a priori es un conocimiento que va al revés, como que conocemos la causa y buscamos el efecto. No, ajá, de la causa al efecto. Muy bien. Después tenemos las de Hegel, y aquí, por supuesto, yo no soy experta en Hegel, entonces si tienen profesores que sepan más, pues lo constatan con ellos, pero aquí nos dicen que en Hegel, el a priori es la reflexión, la meditación, el estar del pensamiento en sí mismo. Y es la negación o el complemento de todo aquello que sea a posteriori. Y lo a posteriori va a ser aquello fundado en la experiencia. Y después con Kant y Leibniz tenemos que lo a priori es el conocimiento. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Kant. Conocimiento independiente de la experiencia, pero que no precede en el sentido cronológico a ese. Son ideas, en Leibniz, ideas que no nos vienen de los sentidos y que hallamos en nosotros. Son principios ordenadores necesarios y definitivos. Déjenme pongo Kant y Leibniz. Principios ordenadores necesarios, independientes de la experiencia, pero no independientes, pero no precedentes en tiempo. Muy bien. Entonces, según Ana Rioja, para Einstein, el material sensible de la experiencia va a ser ordenado y comprendido con elementos de la razón. En ese sentido hay un poco de a priorismo kantiano en Einstein. Y estos elementos de la razón, como puede ser temas cartesianos que hablábamos de cómo está constituida la materia o cómo se debe comportar, estos son independientes de la experiencia. Las categorías en Kant son inalterables porque pertenecen a un sujeto trascendental. Y ahí hay una diferencia con Einstein, porque Einstein sí diría que cada científico tiene sus propias nociones metafísicas que le permiten dar el salto a sus teorías. Pero para Kant hay un sujeto trascendental, categorías inalterables y compartidas por todos respecto, por ejemplo, al tiempo y al espacio. Bueno, espero que este pizarrón nos sirva también de contexto para nuestra próxima clase y para que cuando lean o terminen de leer el artículo, pues tengan un poquito de guía respecto a cuál es esta conexión que hace Ana Rioja entre Kant y Einstein. ¿Sale? Y pues ya vamos a terminar por hoy porque son las 7 de la noche y varios de ustedes tienen otra clase. ¿Les parece bien? Ok, maestra, gracias. Muy bien. Gracias a todos. Que tengan bonita noche y nos vemos el próximo martes. Hasta el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Bye. hasta luego. Chao, chao.